Bendecida tarde, hermanos. Estamos a compartir la palabra del día de hoy. Amén. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así, en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían querido en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que sea usted, Señor, dando dirección, Padre, bendiciendo, Señor, esta palabra, Padre, y que esta palabra sea de edificación, Señor, para los que la escuchen, Padre, que sea usted tocando, Padre, corazones, Señor, que sea usted, Padre Santo, Señor, en este mediodía, Padre, bendiciendo, Señor, a cada pastor, Padre, a cada hermano, a cada amigo, a cada uno de nuestros familiares, Padre, en donde sea que se encuentre, Señor. Padre, haz a un lado, Señor, toda potestad, Padre, todo lo que quiera estorbar, Señor, que quiera, Padre, perturbar, Señor, este mensaje, Padre. Yo te lo pido, Señor, en esta hora, Padre, que sea usted, Señor, con su Santo Espíritu, Padre, reprendiendo, Padre, todo lo que estorbe, Padre, todo lo que no edifique, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, en los versículos anteriores, Él hablaba y Él decía que Él venía de parte de Dios, porque Él era el Hijo de Dios, era enviado por Dios y venía con ese propósito para el arrepentimiento y la salvación. Amén. Pero siguiendo aquí en los demás versículos, dicen en el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que, hermano, esta palabra se refiere a lo siguiente, hermano. En ese tiempo ellos se regían por cierta ley religiosa, pero a la misma vez era una mezcla de, aleluya, de tradiciones de hombres, una mezcla de cosas que hacían impuestas por los hombres. Entonces por eso aquí decía nuestro Señor Jesucristo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Es decir, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y que la fe que tú le tienes a Jesús, porque dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, gloria a Dios, aleluya. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre, conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, si nosotros creemos que Jesús es el camino a la verdad, es nuestro único y suficiente Salvador e intercesor entre nosotros los mortales y el Señor que está en los cielos, si permanecemos y creemos en esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo
a pasar por esta tierra, hermano. Él, gloria a Dios, aleluya, somos sus discípulos, porque dice más adelante el apóstol Pablo que no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. No es María, no es Pablo, no es Pedro, no es Santiago, sino que Jesucristo es el único fundamento, porque es el único que nos dio las enseñanzas, es el único que nos dio la salvación y es el único que nos va a hacer libre. ¿Libre de qué, hermano? Libre de toda religiosidad. Vemos, hermanos, que ya tienen 30, 40 años en el Evangelio, los dejen arrastrando la religión, dejen arrastrando lo que fueron enseñados de otras doctrinas, vienen trayendo, gloria a Dios, aleluya, tradiciones y la van mezclando junto con el Evangelio de Cristo. Porque hay mucha superstición en la iglesia cristiana, sí la hay, hermano. Muchas personas son supersticiosas. Muchas personas todavía, gloria a Dios, aleluya, temen al brujo cuando dice la palabra de Dios que ni saeta que huele de noche ni pestilencia nos va a tocar, que pisaremos serpientes, que veremos cosas mortíferas, pero que si somos discípulos de Dios, de Cristo, guardamos sus mandamientos, creemos en Él, hermanos, nada nos va a pasar. Y todo eso venimos arrastrando, hermano. Y seguimos siendo esclavos, hermano. Seguimos siendo idólatras. Y tú me vas a decir, hermano, pero ¿por qué me dices que yo soy idólatra si ya tiré todos esos santos? Eres idólatra a tu empleo, eres idólatra a los bienes, te las pasas trabajando para tener una buena casa, una buena comida, y eso es idolatría, hermano. Eso es parte de la idolatría. Te ya traes prejuicios, te hace juicios, ya te aira. Y eso también, hermano, es algo que no nos hace ser libres, hermano. Es algo que no, gloria a Dios, aleluya, que no nos dejan avanzar, hermano, en nuestra vida espiritual, que nos tienen ahí cautivos, hermano. Ahí nos tienen, no nos deja avanzar en lo espiritual, no nos deja crecer, hermano, como discípulos, como hijos de Dios. No podemos demostrar que ya fuimos libres. ¿Por qué, hermano? Porque todavía hay cosas que nos señalan, hermano. Hay cosas que todavía dice el vecino. ¿Cómo puede ser posible que esa persona predique, que esa persona cante alabanza, si todavía es así? Porque no hay un cambio todavía, hermano, en nuestras vidas. Por eso todavía muchas personas ignorantes, porque es la palabra. Porque así se le llama a esa persona que no conoce la palabra, ignorante, que está en la ignorancia. Ya se atreva a señalarte, pero a veces tiene, hermano, el fundamento de por qué te va a señalar. Y es donde tú tienes que ver, en lo que estás esclavizado. Por eso dice aquí nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermano. Lo vemos todavía, hermano, aquella hermana que se sabe la Biblia derecha al revés, que se sabe el himnario, que se sabe las alabanzas, que canta bonito, hermano, pero sigue siendo chismosa, sigue siendo cizañosa. Y eso es pecado, hermano. El murmurar contra tu prójimo, hermano. El levantar falsos testimonios, eso es pecado, hermano. Vemos a aquel hermano que predica bonito, pero ya anda todavía
conquistador, teniendo a su esposa y teniendo a sus hijos y teniendo a sus nietos. Eso es pecado, hermano. Ya vemos, hermanos, gloria a Dios, aleluya, aquel hermano que no puede con sus vicios, que sigue siendo esclavo de la droga, del alcohol. Y así lo hay, hermano. Hay hermanos que están esclavizados, hermano, que no pueden, hermano, con eso. Por eso hay que buscar, hermano, gloria a Dios, aleluya, buscar, hermano, la libertad espiritual, y cosas que nos atrapa, que nos ata, hermano. Y hacer, hermano, como aquel hombre que dio 7 vueltas en ese muro y que se cayó, hermano. Ser libres, hermano, por la palabra. Libre, ¿por qué? Porque creemos, reconocemos y aceptamos que Cristo es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra por nuestra salvación, a limpiar esta tierra de todo el pecado, a dar libertad. Dice la palabra de Dios, vino a deshacer las obras del enemigo. Y tenemos que creer eso, hermano, que Cristo vino, gloria a Dios, aleluya, a deshacer las obras del enemigo. Vino, gloria a Dios, aleluya, a alejarnos del pecado. Y sabemos, hermano, que en estos tiempos es difícil alejarnos del pecado, sí. Hay tentación, sí hay tentación. Pero no es imposible si nos refugiamos, estamos bajo las alas de Cristo Jesús. Más en estos tiempos de pandemia, hermano. Más en estos tiempos cuando vemos muchas cosas que el Señor aborrece, hermano. Que pelean derechos, hermano, de muchas cosas. Quieren todo que se haga una ley. Quieren todo que se haga derecho, hermano. Donde debemos demostrar que somos libres, hermano. Orar, hermano. Por aquel hermano que no ha logrado la libertad espiritual, la logre, porque tarde o temprano va a ser alcanzado por esa corriente que hay en esta tierra, hermano. Vemos ya cantantes cantando del mundo. No es decir, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, y sí, es cierto. Nuestro Señor nos dio esa libertad de hacer lo que se nos pegue en la gana, pero sabemos que no todo nos conviene, hermano. No todo es conveniente para nuestras vidas, hermano. Y eso es algo que también se viene arrastrando, hermano, en la vida cristiana. Somos libres para que sea lo que queramos, sí, lo somos, hermano. Pero tarde o temprano vamos a pagar la cuenta, vamos a pagar la factura. Y ya cuando estamos enfermos con una enfermedad causada por nuestros pecados, ahí nos estamos arrepintiendo. Cuando estamos en la miseria a causa del pecado, ahí es donde nos estamos arrepintiendo. Porque traemos cosas del mundo a la iglesia. Porque no buscamos la libertad espiritual. Seguimos siendo esclavos del pecado y nos creemos libres porque conocemos de la Biblia. El diablo conoce de Biblia. El brujo conoce de Biblia. En estos tiempos que se celebra a la muerte, porque es lo que se hace, celebran a la muerte, los brujos están leyendo Biblia, hermano. ¿Para qué? Para aquel que no ha sido libre espiritualmente sigue esclavizado. Aquel que no ha logrado tener discernimiento y esa madurez espiritual
sigue esclavizado, o peor, se vaya al mundo. Y es lo que a mí nos hace falta en estos días, hermanos. Ser libre bajo la palabra de Dios, conocer la verdad, aceptarla, porque luego no la aceptamos, hermano. No nos gusta que nos hablen con la verdad. No nos gusta que nos exhorten nuestras faltas. No nos gusta, gloria a Dios, aleluya, que nos digan en lo que estamos mal. Queremos que nos apapachen, hermano. Es que imagínate, yo no puedo decir soy cristiano, soy hijo de Dios cuando todavía soy esclavo del pecado, cuando te hago mal al prójimo, cuando no soy libre, hermano. No me puedo decir que yo soy libre, gloria a Dios, aleluya. Si todavía hay cosas que vengo arrastrando, hermano. Como que si pusiéramos una barra de metal amarrado con una cadena a nuestros tobillos y ahí le traemos ese peso. Y así hay muchos hermanos el día de hoy, trayendo esa esclavitud con la que no pueden y no se atreven, hermanos, por vergüenza a lo mejor, por el que me van a juzgar si yo digo que no puedo con esto. Gloria a Dios, aleluya. Todas esas cosas, hermanos, el día de hoy, hermanos, atacan a la iglesia, atacan a los hermanos. Santo es Dios. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, así que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Al menos que tú quieras seguir siendo esclavo, vas a seguir siendo esclavo para siempre. Al menos que tú decidas ir por este camino, que lejos de ser un camino de vida eterna, es un camino de muerte, de perdición, vas a seguir en ese mismo lugar. Pero aquí dice, el Hijo sí queda para siempre, Jesús sí queda para siempre. Si tú dejas que Jesús entre a tu vida, Él va a estar para siempre en tu habitación, en tu lugar. Jesús siempre va a ir contigo, hermano. El pecado no puede ir contigo siempre. El pecado, si tú te lo propones, hermano, zafarte de eso que te hace pecar, que te hace quedar mal con Dios, eso se puede ir, pero Cristo está siempre contigo. Cristo te está esperando, que está esperando que abras la puerta de tu corazón, de tu hogar. Y que aceptes que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino a la verdad, hermano. Dice Efesios 2, gloria a Dios, aleluya. Santo y amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros en nuestra vida pasada estábamos muertos, éramos unos zombies, podríamos decir. Malolientes, todos hediondos de nuestros pecados. Todo podrido, hermano, espiritualmente hablando. De todo ese daño que le hacíamos a nuestro Señor, a nuestro prójimo. Pero Cristo vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estabas allá fornicando, cuando estabas allá tomando, cuando estabas allá robando.
Cuando estabas allá levantando chisme en contra de tu vecina, de tu vecino. Cuando estabas deseando lo que el otro tiene y tú no puedes tener. Vino Cristo a darte vida. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y es que para eso anda el diablo suelto. Te ofrece dinero, te ofrece riqueza, te ofrece mujer, te ofrece un sinfín de cosas. ¿A cambio de qué? Que tú cometas lo que a Dios le aborrece, que tú robes, que tú hurtes, que tú violes el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, que lo contamines con cosas que no deben entrar en tu cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántas personas andan en desobediencia? Y hablando de los cristianos, hermano, porque del que está afuera no podemos hablar porque no conocen la palabra. Aquellos que conocen, pues, son los que están en desobediencia, que saben que deben de hacer el bien, hacen el mal, que saben que se deben, gloria a Dios, aleluya, santo es Dios, que deben de apartarse del pecado, pero ahí siguen en el pecado, ahí siguen adorando el pecado, amando lo que hacen porque así se sienten bien. Está bien, somos libres de hacer lo que queramos, pero tarde o temprano, lo vuelvo a repetir, viene la revelación. Todo lo que hagamos mal lo vamos a pagar tarde o temprano. Y es que por ahí me decían una persona, es que como aquel que no es cristiano, aquel que no está en una iglesia, todo le va bien. No le pasa nada, no se enferma, no tiene problemas. Y yo que estoy tratando de cambiar, de caminar conforme a Cristo, conforme Cristo quiere, conforme a Dios lo demanda. Se enfermó mi hijo, mi esposa me quiere dejar, me corrieron del trabajo. Pues déjame decirte, hermano, que aquel que esté en desobediencia piensa que todo lo tiene bien porque se lo ganó. Déjame decirte que el diablo lo está engañando, hermano, y que Dios está siendo misericordioso con él, pero que se agarre el día que venga el juicio de Dios contra esa persona. Porque a Dios, dice la palabra de Dios, es tardo para la ira, pero rápido para la misericordia. Por eso vemos que muchos impíos, muchos que hacen el mal, les va bien. Porque Dios les está dando tiempo para que se arrepientan de sus malos caminos. Por eso aquel que tú ves que le hace daño, que robó, que se hizo rico por haciendo tranza, diríamos aquí en México, no le pasa nada. Porque Dios le está dando tiempo, Dios. Hasta eso es Dios, es grande, es amoroso, que les da tiempo a esas personas para que se puedan arrepentir. Pero muchas personas no lo ven así, mi hermano. Mientras que uno como cristiano estamos aceptando las afrentas de lo que es seguir a Cristo, hermano. Y ahí viene en ese proceso que Dios te mete, que Dios nos hace pasar, que viene para ver si
somos libres. Si estamos aceptando, hermano. Porque ahí viene la tentación. Ahí viene donde el diablo viene, hermano, a ponerte tentación para hacer lo que sabe, porque el diablo sabe, el diablo conoce, hermano. Y él te trae la tentación y sabe lo que a Dios no le parece. Pero él viene a ponértelo. Digan por ahí, en bandeja de plata para ver si tú caes. Y ahí es donde se va a cumplir la palabra, si eres libre. Si te vuelves esclavo del pecado. Vemos, hermanos, que se airan todavía, hermanos. Y la ira también es parte del pecado. Donde ellas se enojan con cualquier cosita. Donde ellas le gritan a la mujer. Y ahí vemos a la esposa también, hermano. Yo no sé cómo le digan allá en su lugar de origen. Mangonea al esposo. Quieren que la esposa haga lo que ella quiere. Que su baja lo humilla. Lo pisotea. Yo pregúntale, dile, no, que yo ya soy libre. Pero aquí dice la palabra, hermano, que no podemos ser libres si estamos siendo esclavos del pecado. Muchas iglesias están siendo esclavizadas por el pecado. Mucho liberalismo en la iglesia. Y no soy religioso, hermano. No soy religioso. Muchas cosas se están permitiendo dentro de las iglesias. Muchas cosas, hermano, entre los jóvenes están pasando, hermano. Viven ya la vida, hermano, como un joven mundano. La pureza del cuerpo ya se hizo a un lado. Total, somos libres de hacer lo que queramos. Hoy fácil es, hermano, decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar con mi esposa. Porque ya me aburrió, porque no cambia. Ya la dejas. Y al otro rato ya dejas. Ya te encuentras a una hermana y ya te casas. Ya si hay pastores, hermano, pastoreando iglesia. Con la que no es su esposa, la legítima esposa. Que ellos dicen que son libres, pero traen el pecado ahí, hermano. Ahí traen el pecado todavía colgando, hermano. Muchas cosas, hermano, que nos hacen esclavos, hermano, del pecado. Nos hacen esclavos todavía del pecado, hermano. Nos hacen ver mal ante los ojos de Dios, hermano. Decimos somos libres, pero hacemos juicio contra la otra persona. Que te critiquen, el que está mal es el que te critica. Tú deja y ora por ellos, bendícelos. Al final de cuentas, eso que te señalan, que te atacan, van a tener su recompensa grande con Dios. Lo dice la palabra, que los encarnecedores van a ver la ira de Dios. Aquellos encarnecedores que se levantan contra los hijos de Dios, lo van a ver. Pero tú, hermano, tú que eres libre de pecado, déjalo, no caigas en contiendas con él. Tú eres libre. Decimos somos libres,
seguimos siendo ambiciosos al dinero. Estamos viendo de dónde sacar dinero. Estamos viendo cómo ganar dinero. A veces hasta deshonestamente. Y ahora nos decimos que somos libres. Y el amar el dinero, hermano, también es pecado para Dios. Sí, Dios nos da provisión. Y no estoy diciendo que no vivamos bien, pero conforme a la voluntad de Dios. Conforme a como Dios nos vaya proveyendo. No conforme a como nuestro corazón y nuestra mente ambiciosa lo quiere hacer, hermano. Te ponen unos buenos billetes, te olvidas que eres libre. Te vas con el billete y te gana el pecado de la ambición. Y es lo que hoy está pasando con muchos siervos del Señor, mi hermano. Con muchos cristianos, hermano. Ven muchos ceritos, muchos signos de peso. Y se le hacen los ojotes, hermano. Pero ellos dicen que son libres. No, hermano, la libertad espiritual, la libertad en Cristo va más allá de conocer la palabra, hermano. De ser libre, hermano, es demostrar que tenemos el Espíritu Santo y que damos sus frutos, hermano. Decía nuestro Señor Jesucristo que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Qué fruto estás dando el día de hoy? ¿Qué fruto estamos dando para el mundo, para la sociedad? ¿Qué testimonio, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos, hermano, que ser sinceros, hermano, ante Dios. Decirle, Padre, yo no puedo con esto. No sé qué es lo que no puedo, con lo que no pueda, hermano. ¿Qué es lo que te tiene atado? Órale al Señor, dile, Padre, quítame esa atadura. Quítame eso con lo que yo no puedo, porque eso que me esclaviza, que no me deja ser libre. Porque por eso aquí dice nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, si nosotros permaneceréis en mi palabra, si permaneceréis en la fe de Cristo, en mi enseñanza, seréis verdaderamente mi discípulo, su alumno, decía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál era la verdad que decían, a la que se refería nuestro Señor Jesucristo? La verdad es el Evangelio, la palabra de Dios. En que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, en mi vida, hermano, a través de Cristo Jesús. En que Dios mandó a su Hijo unigénito para deshacer las cosas del mal, las obras del mal. En que Dios envió a Jesucristo para que Él sea nuestro camino a la verdad, a la salvación. En que Dios envió a Cristo para hablarnos del arrepentimiento y la salvación, de cambiar de nuestros malos caminos a nuestros buenos caminos y quedarnos ahí, de dejar de apuntar a la puerta ancha y apuntar a la puerta angosta, de dejar de ver el camino de los placeres y los deleites del mundo, pues el camino, gloria a Dios, aleluya, de la verdad, de la salvación, de la vida eterna.
Y sobre todo, hermanos, que estamos en una carrera que no se ha terminado. No como muchos dicen, que ya ganamos la batalla. No, hermano, la batalla la vamos a ganar, hermano, cuando la muerte venga por nosotros. Si el día que el Señor le dé permiso a la muerte de venir por nuestras almas. Y estamos en cuenta con el Señor, ahí vamos a ganar la batalla. O cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto nosotros estamos en la batalla. Y en la carrera, hermanos, vamos a tener la tentación. Y es donde vamos a demostrar si somos libres por la verdad, por la palabra. Si creemos en Cristo. Si resistimos al pecado. Si me dices, hermano, que yo no tengo tentaciones, pues déjame decirte, hermano, que eres esclavo de una de ellas, de algo del pecado. Porque el que no tiene tentaciones, hermano, porque hay algo anda mal. No es que estés bien. Pero cuando ahí está la tentación, es cuando el diablo te está buscando. Es cuando el diablo te está buscando porque te quiere ver caer. Y quiere ver que vuelvas a la esclavitud. Esa de la cual el Señor, con su poder, su Espíritu Santo, rompió y te sacó. Y te estás conduciendo con bien. Y vamos a poder decir, somos libres, porque entendemos la palabra de Cristo, porque la conocemos, porque la practicamos, la vivimos, y porque no hay nada que nos avergüence. No hay nada que nos manche nuestra vestidura. No hay nada, hermano, gloria a Dios, aleluya, que nos va a hacer que retrocedamos, hermano. Ser más duros cada día, hermano. Buscar ese discernimiento, mi hermano. Oye, hermano, ¿cuántos hermanos que alababan a Dios, hermano? Que predicaban. ¿Cuántos hermanos están ahorita esclavizados en el pecado? Esclavizados en el pueblo otra vez. Esclavizados en la droga. Esclavizados en la fornicación. En la vanidad. Le voy a decir por qué, hermano, pasó eso. Porque no eran libres. Porque todavía seguían esclavizados en eso. Y es que muchos dicen, no, es que el diablo lo sacó. No, hermano, el diablo no te saca si eres libre. Si estás al 100% maduro en la palabra, el diablo no te va a poder sacar. Recordemos lo que le pasó a Pablo cuando llegó a aquella isla, cuando lo mordió la víbora. Y se espantaron porque no falleció, porque quiero suponer que esa víbora era venenosa, porque los que iban con él se espantaron porque vieron que no cayó. Así pasa con aquel que estamos libres y conocemos la palabra, hermano. Nos va a picar la víbora. Pero como no tenemos ninguna raíz de esclavitud, nada más va a hacer eso, una mordidura de la víbora. Su veneno no va a hacer efecto. Pero si seguimos siendo esclavos del pecado, va a venir la víbora y te va a morder y el veneno va a hacer efecto y ya te perdiste. Por eso vemos a aquel hermano que alababa a Dios. Aquella hermana que alababa a Dios. La vemos haciendo ciertas acciones. Y me van a decir que tú estás juzgando. No estoy juzgando, hermano. Las cosas son como son. Haciendo payasadas. Porque no se desprendieron de esas cadenas de esclavitud que la tenían, hermano. Seguían siendo esclavos y esclavas del pecado. Y no fueron libres, no permanecieron en la palabra de Cristo. No fueron sus discípulos. Por eso vemos, hermano,
Aquel hermano, aquel varón que dejó a la iglesia, dejó a su familia y se fue con la amante. ¿Por qué? Porque no fue libre del pecado. Y es que a veces le echamos la culpa al pastor y que el pastor no me enseñó. Ya el pastor no me instruyó. A lo mejor pueda que sea la culpa del pastor, porque el pastor ciertamente no instruyen a su pueblo. Y no lo estoy criticando. Cada quien maneja su iglesia a como cree conveniente. Pero al final de cuentas no es la culpa ni del pastor. No es la culpa ni del diablo, es tu culpa. Porque no que te hiciste libre, nunca buscaste esa libertad espiritual. Nunca buscaste ser libre de esas cadenas que te esclavizaban, de esas cadenas que te ataban al pecado. Y esas acciones, hermano, hacen que aquel que me esté interesado en cambiar su vida se desmotive, ya no quiera nada con Dios. Aquel nuevecito que está llegando a la iglesia y ve que el hermano está en pecado, se aleje de la iglesia. Por aquellos que todavía no son libres, hermano. Pero eso decía nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Podemos estar en la iglesia, pero si hacemos pecado, cometemos pecado, seguimos siendo esclavos del pecado. Y a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Con Dios hay que ser sincero, honesto. Y decirle, Padre, que yo no puedo con esto. Tú donde sea que estés, si hay algo con el que no pueda, ahí de tu lugar dile, Padre, ayúdame a ser libre. Padre, yo renuncio a esto que me está estorbando. Sea lo que sea, tú sabes. Padre Santo, en esta hora, quita esas cadenas de esclavitud que están en mi vida todavía, Padre. Quita, Padre Señor, esas cadenas de esclavitud, Padre, en la vida de mis hermanos, Señor. Usted sabe cuáles son, Señor. Usted sabe qué es lo que todavía oprime, Señor, a mis hermanos. Usted sabe, Señor, qué es lo que esclaviza, hermano, a mi hermano, Padre. Y a esta hora yo te lo pido, Señor. Sea usted, Padre, dando, Señor, esa fortaleza para romper esas cadenas. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo lo quiero, Padre, que se rompe, Padre. Hay una cadena, Padre, de esclavitud que se rompe en un varón en esta hora. Yo lo creo, Padre. Se pudre, Padre, esos yugos, Señor, en esta hora, Padre. Padre Santo, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea el Señor. Santo eres Dios. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Esperando que sea de edificación, hermano. Bendecimos, Señor, la vida del hermano Pastor Manuel, de la hermana Agustina, allá donde están en la ciudad de Cadereyta. Los cura, los guarde, hermano. Dios, que todo lo que se levante contra ellos no prospere en una arma forjada, Padre. Bendiciones, hermano. Dios les cubre, les bendiga. Alabado sea su nombre de nuestro Señor Jesucristo.